lleva a que entendamos un poquito mejor lo que nosotros decimos en el credo. Vamos a ver qué es lo que repetimos cada domingo en nuestro credo. En nuestro credo decimos cada domingo: creo en un solo Dios verdadero. Así iniciamos diciendo: no existe ningún otro Dios más que Yahvé. Es el único Dios. Pero este Dios tiene 3 personas. Y por eso decimos: creo en un solo Dios verdadero, creador de todas las cosas. Este Dios, el único que existe, ha creado todo lo que tenemos, lo que vemos y también lo que no vemos. Dios creó a los ángeles, nos creó a nosotros, creó los mundos, creó el universo, creó el firmamento. Es el Dios creador. Nada vino a la existencia si no es por Él. Creo en un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Pero también creo en su Hijo Jesucristo. Creo que este Hijo de Dios es verdaderamente Hijo del Padre, de la misma substancia del Padre, que con el Padre y el Hijo es Dios. Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado. Precisamente porque es engendrado, es Hijo de Dios, y por eso es de la misma substancia, es decir, es de substancia divina. Por lo tanto es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Fíjate qué increíble. Un pequeño pasaje de la Escritura. Este texto muy pequeñito, apenas 2 versículos del Evangelio de Lucas, la gran revelación que hacen para nosotros. Cuando nosotros en nuestra celebración eucarística profesamos la fe, cuando profesamos la fe en nuestros sacramentos, estamos haciendo una profesión de algo revelado en la Escritura. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Porque ya dijimos al principio que Dios es el creador de todo y que el Padre crea, pero también el Hijo crea. La obra de la creación, como escuchamos en este texto que acabamos de hacer referencia, en el libro del Génesis, nos dice que Dios creó a su imagen y semejanza. ¿Quién creó? Creó Dios, Yahvé, el único Dios que existe. Dice: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y según nuestra semejanza. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú? Es un gran misterio. ¿Crees tú que existe un solo Dios y que este Dios tiene 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ciertamente es difícil, es complicado. Es más, es un misterio y no lo podemos entender. Cuentan que en alguna ocasión San Agustín estaba en la playa, ya después de convertido, estaba ahí en la playa, estaba él pensando, cavilando sobre este misterio. Dios, 3 personas, un solo Dios, pero ¿cómo el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre? Ay. Y bueno, pues estaba ahí en la playa, paseando y meditando, y estaba ahí, se pasó toda la tarde. Mientras estaba él en esta meditación, tratando de entender de alguna forma el misterio de la Santísima Trinidad, nos dicen que pues se dio cuenta que ahí por donde él caminaba había un pequeño niño. Y este niño había hecho un gran agujero ahí en la arena, había hecho un gran agujero ahí. Y tenía una cubeta, pequeño balde. Y con este balde él iba continuamente hacia el mar
llenaba su cubeta de agua del mar y regresaba corriendo a donde estaba aquel gran agujero que había hecho. Y bueno, mientras San Agustín se paseaba, iba de un lado para otro pensando, ¿cómo será posible que Dios sea Trinidad? Bueno, pues este niño durante toda esa tarde había estado yendo al mar a traer agua y a verterla en aquel pozo. Cuando San Agustín estaba ya a punto de retirarse, le había llamado la atención este niño que iba y venía todo el tiempo hacia el mar, y se acercó a él y le dijo: ¿qué haces? Y le dijo: ay, pues muy simple, voy a meter el mar en este agujero. Claro que San Agustín se puso a reír, pero niño, ¿cómo crees tú que vas a poder meter toda esta agua, todo este mar? ¿Cómo lo vas a poder meter tú en este agujero que has hecho? Eso es imposible. El niño le respondió: pues mire, es más fácil que yo pueda meter todo este mar aquí adentro a que usted pueda comprender el misterio de Dios. Y dicen que en ese momento el niño desapareció. San Agustín pudo comprender que efectivamente estaba ante el misterio más grande que nosotros podemos pensar. Y es un misterio que se revela a nosotros por la fe. Sin esto, sin este don de la fe, no podemos nosotros aceptar que nuestro Dios sea Trinidad. Por eso San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 3, nos invita a que nuestra fe sea sólida. Yo quisiera que abrieras tu Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 12, que nos dice lo siguiente: por eso quiero que sepan que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios puede decir: maldito sea Jesús, como tampoco nadie puede decir Jesús es Señor si no está movido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que él mismo, como diría un gran teólogo, Karl Rahner, se autorrevela a nosotros. Nosotros no podemos llegar por nosotros mismos a esto, porque es imposible, es increíble. Necesitamos de la ayuda divina. Por eso cuando nosotros tratamos de leer la Sagrada Escritura sin la ayuda de Dios, pues difícilmente podremos entenderla y podremos llegar incluso a conclusiones verdaderamente equivocadas. Nosotros no podemos conocer el misterio de Dios si no es con la ayuda de Dios mismo. Hay un texto que quizás nos pudiera ilustrar sobre esta necesidad de Dios en nuestra vida. Si eres tan amable, abre tu Biblia en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. A partir del versículo 16 vamos a encontrar una revelación estupenda. Jesús le ha preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, pues la gente veía a un hombre que, pues sí, hacía milagros, pero ya los profetas habían hecho muchos milagros, muchos de ellos muy parecidos a los que Jesús había hecho. Eliseo, Elías resucitaron gente. Hubo manifestaciones muy poderosas en las guerras, en las batallas, en fin. Realmente, pues, la gente veía un hombre. Y entonces le respondieron: bueno, pues, la gente dice que tú eres, pues, un gran profeta. Algunos dicen que eres Elías, otros que eres, pues, un gran profeta. Y les dice Jesús: bueno, ¿y ustedes? ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? ¿Tú quién dices que soy yo? Está preguntando en ese momento a los discípulos. Una pregunta importantísima, definitiva, porque de ahí parte toda nuestra relación con Él. Y bueno, pues en el capítulo 16, en el verso 16, tenemos la siguiente respuesta de San Pedro. Dice en el verso 16: Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios vivo. Una determinación fantástica. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Con esto, con lo que acabamos de ver al inicio de nuestra reunión, podrás darte cuenta que San Pedro está diciendo que Jesús, ese hombre que tiene enfrente, es también Dios. Porque si es Hijo de Dios, pues está reconociendo la divinidad de Jesús. Jesús le responde, verso 17: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, esto que San Pedro acaba de decir, tú eres el Hijo de Dios verdadero, no es algo que él pudiera deducir. No se deduce de las obras de Jesús, por muy grandes que éstas sean. Eso tiene que ser una revelación de Dios al alma. Y esto es lo que llamamos la fe. Nosotros que creemos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, porque el mismo Dios nos lo ha hecho creer y entender en nuestro corazón. Sin la ayuda de Dios mismo, sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no podríamos jamás llegar a esta conclusión. Los grandes científicos, los grandes filósofos que han existido a lo largo de todos los siglos, no han podido llegar a ello. Se ha podido llegar, sí, a que existe un solo Dios. Las tesis de Santo Tomás nos ayudan a caminar por el lado filosófico, solamente con el entendimiento humano, y decir, bueno, pues tiene que haber alguien que creó todo, porque las cosas no nacieron espontáneamente, sino que todo tiene que haber sido creado por alguien, que todo tiene un orden en este cosmos, y que este orden tiene que haber sido diseñado por una mente superior a la de nosotros. Y así podríamos llegar al motor único, al que ha creado todo, al que no se mueve nunca, al que es el que diseña y que crea. Sí, llegamos a Dios, llegamos a Yahvé. Pero llegar a decir que Yahvé es Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso no lo podemos hacer sino a través de la acción del Espíritu Santo. Por eso es importante, muy importante, nuestra relación con Dios. En la medida en que nosotros profundizamos en nuestra relación con Dios, Él se va auto revelando en nuestra vida hasta llegar a la determinación de que efectivamente lo que hemos leído en la Sagrada Escritura corresponde a la verdad. Dios es verdaderamente una Trinidad y Jesús es verdadero Dios. Es decir, Jesús tiene naturaleza divina. Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, es engendrado y no es creado, no es una criatura, es Hijo de Dios. Pero nosotros sabemos que pues Jesús no solamente es divino, porque si solamente tuviera naturaleza divina no lo podríamos ver. Sería un espíritu puro, como lo es el Padre y como lo es el Espíritu Santo, a quien nosotros no podemos ver. Sin embargo, a Jesús lo vieron, tenemos el testimonio de la Escritura, y lo vieron porque se encarnó y adquirió así también naturaleza humana. Quisiera, para fundamentar esta parte de nuestro credo, quisiera que fueras a tu Biblia y que ahora la abrieras en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y siguientes. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, atención, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacernos que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Importante esta cita. Vamos a revisarla. Primero dice: pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo. De esto pues ya hemos hablado, es la naturaleza divina. Dios, el único que existe, ha engendrado desde toda la eternidad un Hijo, y este Hijo era consubstancial a Él. Pero llegada la plenitud de los tiempos, nos dice que envió a su Hijo
para que naciera, dice, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, es decir, con todas las circunstancias y todo lo que se refiere al nacimiento y a engendrar a un niño, engendrar a un bebé. De manera que entonces Jesús es también humano, porque nació de una mujer que tiene naturaleza humana. Y ya dijimos que la naturaleza engendra su propia naturaleza. De manera que si fue engendrado de una mujer, en este caso de la Virgen María, pues entonces él tiene también naturaleza humana. Por eso es que vamos a encontrar en todos los evangelios, especialmente, claro, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, cómo Jesús nace del Espíritu Santo. Tiene como padre a Dios y tiene como madre un humano, verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios porque nace de Dios, nace del Espíritu Santo, y verdadero hombre porque nace de una mujer. No nace, como dirá San Juan en su Evangelio, él no nació ni de la carne, ni de la sangre, ni de deseo humano, sino nació de Dios, como nacemos también nosotros a la vida espiritual. Jesús nació del Espíritu Santo. Tiene como padre a Dios y tiene como madre a un humano como tú y como yo, una mujer. Por eso es que tiene también naturaleza humana. Por eso decimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre.